¿Algún problema acá? Tenemos el puente habilitado, bien. Swear to the architect, Matthias, if you've lost your rifle's ionization coil again. Oh, wait, you ain't part of my crew. What do you want? Charlar un poco. ¿Quién es Matías? An idiot. I suspect he's avoiding me, actually, which is the first smart thing he's done all month. Sorry, but do you need something? Between the landing pad, lockdowns, gate closures, and constant questions from angry guests, I've got a lot on my plate. And if that don't beat all, one of my crew is AWOL. ¿Es Matías? I wish. Matthias is about as useful as a manta queen in a saltuna cannery. Wouldn't give a damn if he were lost. Frankly, he'd be doing me a favor. Hay una persona desaparecida, pues soy inspector, podría investigarlo. If you're serious, I'd appreciate the help. He's been missing a few days, and we're low on staff as it is. Unos días, ¿por qué has esperado hasta ahora para buscarlo? It's not exactly uncommon for slug agents to go on the odd bender. They'll pick a place they think I don't know about and hunker down. Usually I don't bother with the discipline and paperwork. Gotta pick your battles. Thing is, they usually resurface within 24 hours, or at least yell for medical help. This guy, not a peep. Lo investigaré, ¿qué debo saber? The missing crew member's Evan O'Connell. He's one of about 2 slug agents I can trust with more complex tasks than stand here and look tough. Friendly type, well-behaved, followed orders. Anyone else, I'd think they got drunk and fell asleep in a ditch somewhere, but O'Connell's not really the type. He was last stationed at the Wilderness Checkpoint. I'd search there first. Me pongo ello. Está en el edificio de operaciones botánicas que está en el otro puto lugar. Dando toda la vuelta al hotel. Y se abrieron también las otras puertas, los otros puentes. A ver. Vamos a averiguarlo. ¿Qué pasa? ¿De dónde salieron? Mataron a alguien. Espero que no fueran personajes esenciales. Raptidones peleones. Regardless of man's feeble attempts at control. Whew. Thanks for the help back there. I've actually never fired a gun before. Is this ringing in your ears normal? Tal vez deberías hablar con tu médico. That's more than a little disconcerting, since I maxed out my medical allotment this month. That's what I call my booze fund. Still, I had to be alive to be able to go deaf later. I'm not sure if I actually hit any shots. If you hadn't intervened, it could have been bleak. Pensaba que Slug se encargaba de mantener a raya a los raptidones. I'm just as confused as you are. Someone should have been on shift to see them coming. Ms. Vargas would probably have a better idea of what happened. She's stationed at the luxury pad. ¿Sabes qué? Creo que me debes algo más que las gracias. What do you mean? Que las armas y la munición no salen gratis. Oh. You know, they warned me about freelancers, but I forgot what they said. Also, who they were. Anyway, here. Gracias. ¿Quién mataron? Huésped de un motel. No, esta puerta no está abierta. Qué mal. Bueno, vamos al centro botánico, que creo que no estuve por ahí antes. O puede que sí, no recuerdo. Uy. Algo por aquí. Uy. No. Salta, imbécil. No. No queremos mala reputación. A ver. ¿Qué? El arma de mierda esta, ¿dónde está? Analysis concludes. The losing player used an overly cautious strategy that led to an insurmountable deficit in points. No mencionó Vargas que Evans era excesivamente cauteloso, supongo que su juego lo demuestra. Slug discipline records show a half-dozen reports of illegal gambling in games of chance on company property. Perhaps there's evidence of an ante for this game?
Condenan las apuestas. Puede que en Slug vayan en serio con lo de ser una empresa respetable. La agenda de un empleado de Slug. Debajo de equipo C, huertos de Lilamora y complejo conector. Alguien ha emborronado un nombre y lo ha sustituido por el de Evan O'Connell. ¿Vos conocías a Evan O'Connell? ¿Eh? No. Investiga el complejo. ¿De dónde? ¿Tenía la llave de este lugar yo? ¿De dónde la saqué? Bueno, no me quejo. Ah, sí, creo que había completado una misión que me habían dado recompensa a esto. La llave esta. ¿Cuál había sido? La de la piscina. Cierto, me olvidé. Todo. ¿Qué dice acá? Hola, gente de Supply, unidad gasterópoda. Recuerde no disparar sus armas contra los huéspedes del hotel, a no ser que no haya nadie alrededor. Alerta a todos los agentes de Supply de unidad gasterópoda. El complejo atmosférico de Eridano se encuentra en bloqueo de seguridad hasta nuevo aviso. No se permite la llegada o salida de ninguna persona con el complejo sin autorización expresa del señor King Cannon. Hola señorita Vargas, solo quería informarla de que todo está bajo control, la situación es normal, solo se trata de un pequeño fallo en las armas y una ligera combustión de un recipiente de gas, riesgos laborales básicamente. A lo mejor si nos entrenara de verdad en lugar de pasarse el rato chillando a diestro y siniestro, a Slug no le haría falta una pared nueva, en fin. La vida te da lecciones, ¿verdad? Alguien que no es de los suyos. A cualquiera de los idiotas de mantenimiento de mi equipo que siga vivo y no esté en llamas ahora mismo, he recibido una decena de informes sobre una explosión en la sala de generador. El último recuerdo es haber enviado un equipo de cerebros de ratrucha para una inspección rutinaria. Por favor, decidme que os acordasteis de apagar el puñetero generador antes de poneros a trastear con él. Decidme que al menos recordaste los procedimientos de seguridad más básicos, porque si os habéis olvidado otra vez, juro por la tumba de mi abuela que me enteraré, y después iré a por vosotros, y recargo lo de sí. Aún no funciona algún órgano cuando haya acabado con vosotros, os lo arrancaré y lo venderé al vendedor de salchichas de ratrucha más cercano. Con lo que igual subsanáis la mitad de las pérdidas monetarias que habéis causado en nombre de Slug. Hostias. Hostias. Qué carácter. ¿Y esto dónde va? Se abre con la misma llave. Es el mismo lugar, ¿no? Sí. Y tenemos acceso a otra de estas islas flotantes, bien. Ahora si hay algo interesante que no sea charlas interminables con estúpidos NPCs, por favor. Ya estoy harto de tanta charla. Pero por lo que vi los enemigos comunes tienen bastante más hit points que antes. Supongo que ya se esperaban que cuando iban a... que cualquiera que iba a llegar acá iba a llegar con bastante nivel. Como para dar un mínimo reto, dijeron, bueno, vamos a subir un poco los hitpoints, porque si no, la verdad que... Sí. Ese ya tuvo que haber muerto de una. Igualmente. Sigo estando considerablemente sobrepotenciado en comparación. Au. Mierda. Me había olvidado de cómo hacer para cargarme con esto. De hace tanto que no me dan problemas los enemigos. Recordatorio para mí era con el LB. Ok. Están ahí abajo. ¿Dónde está Parvati? ¿Dónde mierda está Parvati? ¿Dónde te metiste? No sé. Está en alguna parte ahí. Arriba, vicario. Nada más dejaste el brazo. Ok. Acá no hay nada. Agarra todo. Cosas por aquí. Uy. Mierda.
Subite, idiota. Security Officer Danvers, nightly report number 27. No sign of trouble, but I'm on the lookout. It's out there, I'll find it. Wait, I think I see someone. Approaching now. Excuse me, sir or madam. I require your participation in my nightly security report. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Examinar. El olor del contenido coloca bastante. Drogas. Tarjeta de acceso al terminal de mantenimiento del complejo conector. Bueno, supongo que va a ser útil en algún momento determinado. Agarra, imbécil. Ay, Dios. ¿Por qué tenés que estar en una posición tan específica? Vamos. Cambia el arma. Esto... Ok. ¿Y cómo llegaron los merodeadores acá? A las islas flotantes, ¿qué? ¿Dónde? Acá pasó algo. The garb on this security guard identifies him as a member of the Rizzo's corporation. His rank would have been that of jawbreaker or higher. This security guard has experienced premature expiration. Evidence strongly suggests a conflict with marauders. Registrar bolsillos. Mostrar condolencias. Death removes that which we worked so hard to create in life, a shell to protect us from pain. But it is this shell, this self, that is the cause of all our suffering. He is now free. Bien dicho, vicario. ¿Qué pasó con las texturas? Desaparecieron por un momento. ¿Y esta arma? Probablemente ya la tengo, alguna versión. Alguna versión superior. Timeline discrepancy detected near. This guard also expired prematurely, following a violent encounter with marauders. Mostrar condolencias. Y no tenía nada encima. Desperdicio mis condolencias. Todo el personal de mantenimiento debe asearse a conciencia tras manipular piezas del motor. Está comprobado que las sustancias químicas asociadas provocan delirios y mareos. Rizzo quiere recordar que las sustancias químicas del motor no están pensadas para inducir delirios ni mareos. Cualquier miembro del personal que se descubra ingiriendo o absorbiendo dichas sustancias, aunque sea de forma involuntaria, será acusado de abusar de la propiedad de la empresa y multado por los turnos afectados. Refrigerante rellenado debería aguantar otra semana. Los niveles de refrigerante han disminuido más rápido de lo esperado. He vuelto a rellenar los tanques, pero les echaré un vistazo. Parece que hemos perdido refrigerante durante la noche. Debe de haber una pequeña fuga en los tanques o en los conductos. Voy a pedir autorización a la dirección del complejo para realizar una inspección completa. Mi petición no ha recibido respuesta. Puede que me haya equivocado de asunto. O a lo mejor lo envié al subdepartamento erróneo. Lo intentaré de nuevo. Mi petición de investigación sigue pendiente y la fuga de refrigerante no se detiene. Voy a echar yo mismo un vistazo, con o sin autorización, que es lo peor que podría pasarme. Por lo visto hay huéspedes paseándose por las instalaciones de noche. Eso explicaría las botellas vacías y las colillas. El problema es que lo hacen a escondidas en la oscuridad, por lo que la dirección del hotel tiene que dar 1000 vueltas para intentar cobrarles los días que han delinquido. Asignaré al agente de seguridad Danvers para que patrulle por el complejo de noche. Seguramente se empeñará en proporcionar informes nocturnos. Ha visto demasiadas series. Lo más fácil sería deshacerse de ellos cuando no esté mirando. Dile que lo has enviado a la cadena de procesamiento. Interesante. ¿Y qué tiene que ver eso con la muerte de María Conchita Alonso? ¿Cómo mierda se llame la que mataron? ¿Qué mierda? No quiero dormir.
Todavía es de día. Todavía es muy temprano. Sí. Acá no hay nada más. Timeline discrepancy detected nearby. ¿Dónde? 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 Mostrá. No veo una mierda, juego. Esta arma de mierda no funciona. Acá. No. Hey, crew C. It's Amelia. Evan must have gotten into the Spectrum in these crates. Listen to this. Come out! Come out to play! Wow. He's having a grand old time. I'm gonna take him to A2 under the hotel so he can sleep it off. I'll meet you back at the orchard straight after. See you soon. Evan, come on, you slackwit. Acá, de este lado. No. No, señor. Ahí arriba. ¿Y cómo hago para subir ahí arriba? Examina. Pero la concha de tu madre. No voy a llegar. Ay, no llego, mierda. Ya sé, ya sé. Tiene que haber alguna estúpida manera. A ver si hay escaleritas o algo. No. No, el juego quiere que llegue de un salto. No hay manera, juego. No puedo llegar de un puto salto. Este tipo es un inútil. No tiene habilidades de salto, no tiene nada. Es un estúpido. A ver, inútil. Bien. Me demostraste lo contrario. This card also expired prematurely, following a violent encounter with marauders. Me puedo quedar con su hacha. Concluir la inspección. No más condolencias para vos. Y me quedo con tu puta hacha. Ok. ¿Y eso qué mierda es? ¿Debería investigarlo? ¿Debería? ¿No debería? Entre que tardo en decidirme, no. Supongo que... quizá yo... debería ir a... ¡Qué caída de FPS, papu! ¿Qué mierda pasa acá? ¿Qué tenemos? Hay muchos enemigos. Un momentáneo sabor a lilamora. Hay muchas lilamoras. Maybe I could hold up my end if your people weren't sabotaging my operations. Hola, ¿qué tal? And if sabotaging the orchards weren't enough, you had to make it personal. You really had to bust my Insta coffee maker too? The nerve. Hold that asinine thought. Who was this armed stranger who just wandered into your office? Back up for a fight you can't finish? What the hell are you talking about? I don't know this fella. I think it's mightily more likely that he's under your payroll. Here to burn down what you haven't already. Tan solo he venido a investigar un asesinato. Podéis seguir con lo vuestro. I see. Just a visitor then. Congratulations, Hathaway. Not everyone's abandoned your orchards. Well, shame that you're trying to change that. Anyway, sorry for the heated reception, stranger. There's just been some... trouble here of late. Name's Overseeing Orchardist Hathaway, and I'm in charge of these orchards. Though it seems like certain groups, which will remain unnamed, are trying to change that. Looks like I'm stuck playing the part of customer service rep. Guess it's different from the usual, at least. Something I can do for you? No sé, vos decime. ¿Habéis visto a Cayetana Alción antes de su muerte? Yeah, I saw her. Tried to flag her down for an autograph, but to no avail. Ran right by me. No idea where she was heading. Seemed like she had a lot on her mind. ¿Quién eres? I'm the overseeing orchardist of the Purpleberry Orchards. My job is to make sure we hit our production quotas. Overseeing orchardist?
Are we meant to surmise that's a position of some importance? You better believe it is. Unfortunately, I also have to fight a constant battle with unproductivity. We sure as hell ain't winning that right now. We're way behind, and with Rizzo's Spectrum Brown set to unveil soon, we can't afford to be this way for long. Hell, it'd look grim for my job even if Slug weren't trying to knock me off my perch. Tengo la impresión de que no te gusta demasiado tu trabajo. Where'd you get that idea? Don't I look happy? Being here is an unemployment sentence. I can't blame anyone else for any screw-ups because I'm in charge. And there's loads of direct scrutiny from the administrator. Those void-damned lab coats in R&D knew that. It was why they sent me here. I think they knew the orchards were gonna start having problems too. Bastards. ¿Y de qué se ocupa un horticultor gerente? Supervise, make sure produce gets where it needs to go, cry every couple days. I report directly to Administrator Ludovico, which is more than a little stressful. Volviendo a mis otras preguntas. Okay then. Pareces el tipo idóneo para preguntarle por los huertos. Whether or not I like it, yes, that's right. Me pareció oírte quejándote de la producción. Yeah. Quotas are higher than ever because of the upcoming release of Spectrum Brown, but we haven't been hitting them. Frankly, it's ridiculous. Our workers are all about 30% more productive than usual. They keep getting injured, which is setting us behind. I blame the treatment Rizzo's keeps making them get. ¿Rizzo obliga a sus trabajadores a someterse a algún tipo de tratamiento? Look, they don't tell me the specifics. All I know is that the workers leave their typical morose selves and come back more chipper than an automechanical woodcarver. Look at Jacob, our groundskeeper, if you ain't met him. If he were any less personable before, I'd have had him replaced with a trained canid. Now he's all smiles. ¿Qué tipo de accidentes se han estado produciendo? It's like the workers all forgot their 10-minute workplace safety seminars. And that's twice as long as the next leading brand. Our people should be safety experts. And yet, I've seen folks step on open electrical wires, drop pallets on each other. One damn fool even blundered into a wasp-keto hive. Even as he died, he looked fairly pleased. Olvídalo. Okay then. Me pareció oírte hablar de un sabotaje. Yeah. Just another woe to add to the pile. In the past, the orchard subcontracted security work from Slug. You know, keep the malcontents on staff from causing too much trouble. But between the Spectrum Brown unveiling demanding all of our resources and the recent uptick in worker accidents, we just ain't got the budget for security. And, of course, Slug has decided that instead of being reasonable, they're just gonna sabotage our operations until we start paying them again. Look at the poor Rizzo's manager, lying about Sublight to make himself feel better. Shame he skipped where Rizzo's was short on our payments months before the new unveiling. Look, at the end of the day, it's obvious that Slug is sabotaging us. I ain't paying until they come clean. ¿De qué tipo de sabotaje estamos hablando? Oh, you know, nothing particularly troublesome. Just rogue exterminator mechanicals, opening fire on anything that twitches within 300 yards of them. We've also got a large group of new saplings, all dead from some kind of toxic substance. Poison, I'd guess. And who could forget the tower processing console, which probably just shorted out and stopped working on its own, even though it's outfitted with 3 separate backup systems? There are a suite of explanations for what could have happened, most pointing to Rizzo's worker incompetence. My people didn't sabotage. Me parece que fueron los de Ganga Espacial. Comentaste algo sobre un repunte de los accidentes laborales. Yeah, it was what I mentioned earlier. I swear, if I didn't know better, I'd think our workers were getting hurt on purpose. Podría intentar descubrir qué está pasando realmente. Thank the law, some good news. You hear that, lapdog? Truth's coming. Better fess up while you still can outside of an interrogation room. While I'm sure you'd love to have a scapegoat on whom you can pin your own incompetence, I suspect you'll be disappointed. But what do I know? I suppose it's up to your new hiree. Y ahora tengo que hablar con este también. Ay, Dios mío. Espera que... I'm sorry you had to come in on such a brusque conversation. Not everyone appreciates the work Slug does on Eridanos. Especially not folk that Slug is trying to extort.
All right, it seems I need to say it yet again. We're not stomping upon your purple berries or knocking your workers off the planetoid. All we want is for you to pay your dues. And I want you to stop setting our exterminator mechanicals loose and breaking our machinery. This is how the conversation has gone for the last hour and a half. As you can see, it hasn't been terribly productive. ¿Tienes alguna novedad reciente de Cayetana del Sion? Nope. Sorry, but this is the first I've visited this area in over a month. Shame about Helen. Liked her movies. Oh, me too. We didn't get many episodes of Terror on Monarch back in the Vale, but I thought she was great in Dissidents from the Doomed Planet. Celebs as big as Helen always seem to elicit strong binary opinions in people. But that's neither here nor there. What can Slug do for you? ¿Qué supuesto problema tienes con el horticultor gerente? Well, he's being difficult, as you've no doubt seen. All I'm here to do is enforce an agreed-upon business relationship. But our friend here is disinclined to settle. Don't tell me to settle. Why don't you settle? Yes, I'll be sure to do that. I know what you must be thinking, but no, I'm not here to atomize his kneecaps. I just want Slug to get what we're owed. ¿Hay algo de verdad en las acusaciones de sabotaje? If I hear that question one more time, I swear. Look, we just want to get paid. Hampering our clients' productivity is not a good way to get paid. In fact, it's bad business. ¿Se trata de un acuerdo oficial con Rizzo? Much as we love giving the bureaucrats 29% of our profits, technically not. Official contracts have some rather obscene fees and documentation. Instead, our company's opted for a non-official manager's agreement. I'm just here to make certain our friend over there pays on time. ¿Y si yo me hago cargo de la deuda? You're weird. Generous, but weird. The sentiment is nice, but Rizzo's doesn't just pay money. They're also literally our meal tickets. Unless you also happen to own an orchard, I don't think you can clear this guy. ¿Estás seguro? Porque algo de pinta de extorsionador sí que tienes. Do I? Didn't realize that expecting my company to be paid for its work was extortion. You should try telling that to the board. Regardless, Slug's Protection Service has ensured that Rizzo's has had zero problems with its shipments at the docks. And all for a reasonable price. We haven't been hostile when their payments came up short either. In fact, Rizzo's is more of a danger to the orchards than us, considering all the workplace injuries. Cambiemos de tema. Yes, I think we've spoken enough about that imbecile. Quiero preguntarte algunas cosas sobre ti. You're welcome to. I don't have any secrets. ¿Qué puedes contarme sobre los huertos? Nothing that you couldn't observe yourself. I try not to spend much time here. Hate the outdoors. If you haven't already noticed, these orchards are more of a wreck than even some of the cities on Monarch. Mismanagement, I suspect. Adiós. Bueno. Algo que pueda llevarme de acá, de recuerdo, no. Bueno, supongo que debería volver para dar la misión por completada esa, pero... Whoa, whoa, whoa! It's Rizzo's! Welcome to the Purpleberry Nut Hut, wonderful, wonderful customer! ¿Qué carajo tenés en el...? Thank you for giving my humble existence value. I can't tell if she's happy or in serious pain. I sure am! Good lamps you got on you to take notice. Mirar de reojo la cosa que tiene en el cuello. ¿Qué cojones tienes en el cuello? Oh, that? I call it my little passenger. I don't know why. The name just appeared in my head when this thing showed up on my neck. No te muevas, voy a intentar cortarlo. Don't you dare! Or I'll cut something off you! Gosh, I'm sorry. I don't know where that came from. I just felt this urge to protect my little passenger, even if it means hurting you. No es un comportamiento normal. ¿Cuánto tiempo llevas así?
couple of days. Ever since it showed up, I've been feeling happier and happier. I really can't imagine life without my little passenger. ¿Y de dónde sacaste a ese pequeño pasajero? I don't know. It just appeared one day. I guess I just picked it up while working in the orchards. Sometimes I wonder how it showed up, and I start to worry. But worrying feels bad, and I hate feeling bad. So I don't worry about it. Oye, qué bien, ¿podemos cambiar de tema? Now I'd love to get you something. Maybe a couple somethings? Whatever you like, I can sell it to you at a low, low price. ¿Qué puedes contarme sobre los huertos? I'm so glad you asked. The orchards are my third favorite subject, with my first being Rizzo's refreshing drinks and my second being Rizzo's toothsome confectionaries. Our orchards are the source of 63% of Rizzo's total produce, which correlates to 112% of fresh goods throughout all of Halcyon. Give or take a few percent, of course. If you want to know more about each part of the orchards, might I recommend one of our fantastic tours? One of our options is even audio-guided as a special bonus feature. Fascinante. Tal vez me interese oír un poco más sobre tus visitas. Oh, I'm so glad you said that. Our tours are my fourth favorite subject. Every part of the orchards is so rich with Rizzo's lore. Buy a tour ticket and anoint yourself with knowledge. ¿Qué opciones hay? We have 3 tour options: Premium, Premium Plus, and the Golden Ticket. Each option is wonderful in its own special way. Premium includes a 10-minute pass to the Sprat Petting Zoo. Premium Plus comes with the novelty Purpleberry and Amber, and the Golden Ticket is audio-guided in addition to being self-guided. A Rizzo le va la publicidad agresiva, ¿no? Huh? Oh no, Rizzo's doesn't make me recommend the tour. Helping customers just makes me even happier than I already am. And that's saying a lot. Happy workers lead to happy customers. Happy customers are repeat customers. The smell's gonna haunt my nightmares. I'm not quite sure what you mean. There's really nothing better than feeling a euphoric sense of happiness and self-contentment. Now, I'd be pleased as punch to sell you a tour ticket. Quiero un pase. Which kind would you like? Dame el dorado. You're in luck. We have one left. Normally they're 100 bits, but seeing how I'm sold out of everything else, I can give it to you for just 90. How does that sound? Ok. That's great. Thank you so much. Cayetana de Alción estuvo en los huertos antes de morir. ¿Llegaste a verla? No, I'm sorry. The only celebrity who shopped recently is Black Hole Birdie. Quite the affable man, as it so happens. And the stories are wrong. He could probably lift 2 benches of tossball players at once, not just one. Laws, not just affable, but virile, too. Ooh, wait a minute. Now that his beau's dead, that means Birdie's single. Maybe I'll strike up a little more than conversation the next time he comes by. Sabes que Bertie es uno de los sospechosos en la investigación del asesinato de Cayetana, ¿verdad? Oh my! Birdie, a murderer? Well, everyone has their flaws. I'll be sure not to bring it up on our first date. Adiós. ¿Y dónde está mi guía dorada, eh? Ay, me vio la cara esta. ¿Qué es esto? Here we have the Rizzo's Purpleberry Nut Hut trademark. All manner of cool drinks and sweet treats are available at nominal cost to slake your thirst and satiate your hunger. These include, but are not limited to, Rizzo's Nanner Spank Fresh, Spanks Even Harder, Rizzo's Ground Up, Pound Up fruit drinks made with mostly berries and twigs, and Rizzo's Mini Purpleberry Sweet Balls. We hope your visit here will stifle any unlawful urges to pick fruit in the orchards. Bien. Ungüento energizante, ¿eh? ¿Eso qué es? Nada. Tiene como una marquita ahí arriba de la cabeza. Supongo que deben estar como
Porque están afectados con el gusano ese que tienen en la garganta. O lo que sea eso, un parásito. ¿Qué será? Uy, esto será parte de la misión principal, porque no quiero avanzar en la misión principal. Mierda. You're a deft hand with a knife pick. Sí. Me he vuelto un ladrón muy eficaz. ¿Qué es esa mierda? ¿Saqueador borracho? ¿Eh? Eso no es un saqueador. Sos un gorila espacial. ¿Quieres pelear? Saqueador borracho. Se confundieron con el nombre. Uf, pega. Nada que ver con sus amiguitos de Monarca o de Frontemar. Ay, por Dios, son cafres con distintos nombres. Juego, ¿cómo te gusta repetir enemigos? Otra cosa que te puedo poner ahí en la lista de cosas que no me gustan de este juego. ¿Qué mierda? ¿A qué le están disparando? Huésped agitado. ¿Lo están atacando o qué? ¿Qué mierda es eso? Au. Explotaron en Lilamora. Son duros, ¿eh? Bueno. A ver qué tenían. Huésped agitado. Huésped destrozado. Huésped muerto. No. Acá no hay nada. Ay, Dios. Mecanoide bípedo. Hablemos. No se pone agro, así que no hay problema. Un cuerpo, algo. ¿Quién es? Matón de Sublight. Acá hay algo. ¿Podemos pasar ahí? No. Pero quiero entrar ahí. Oh, hey. Are those wasp keto hives? Don't worry, I'll keep my distance. Behold Rizzo's all-natural orchards, trademark. Unlike our competitors, who think they can do better than nature, we let nature take its course, only better. Instead of the lowly honeybee, at Rizzo's we have crossbred wasps and mosquitoes to create the all-natural wasquito. Copyright. ¿Y para qué crearían algo así? These hardy insects are capable of both pollinating our lovely fragrant fruit flowers while at the same time defending them from any and all pests that might harm them in any way. It's an all-natural solution to an all-natural problem. And it's all Rizzo's. Ya los mosquitos comunes son bastante malos. Do not pick any fruit in the orchards. Should you encounter a swarm of wasquitos on your trip through the orchards, please refrain from defending yourself. Wasquitos are expensive to breed and maintain, and any damage to the swarms will be billed directly to you, or to your next of kin as appropriate. If you are caught outside during a pollinization cycle, Rizzo's recommends entering the fetal position and or feigning death. Speaking of death, Rizzo's also recommends avoiding the electric
but most humans cannot sense changes in air current. Rizzo's assumes no responsibility for any visitor electrocutions. Rizzo no se hace cargo de nada. Pero vamos a ver qué hay. ¿Eh? ¿Detectaste algo? No. ¿Dónde? Huésped destrozado. ¿Dónde mierda detectaste algo? Incoming. I'll show you ¿Mm? this to yourself. Feels good. ¿Qué es eso? Cría de parásitos. A ver. ¿Dónde me arranca el cuerpo? Así que salen de esas cosas, ¿Dónde me arranca el cuerpo? Dale, detectame lo que habías detectado. Estar ahí adentro, ahí arriba. Sí. ¿Cómo hago para meterme ahí? No importa. Por una mísera pista que no podamos descubrir. No es que no vamos a poder terminar el DLC. No hay problema. Ok. Entramos por este lado, ¿no? Más gorilas espaciales. No, perdón. Saqueadores borrachos, No se parecen en nada a los cafres comunes, no. ¡Qué miedo! ¿Qué es esta mierda? Ni siquiera fue cerca eso, juego. Uy, perdón. Creo que me está controlando uno de esos parásitos. Te disparo a vos. Ten cuidado. A ver, estúpida cosa, detecta algo. No me jodas. Estoy haciendo trabajo detectivesco acá, por favor, dejen de molestar. Ahora sí, a ver, ¿qué? These footprints match the shoes previously analyzed in the Grand Ballroom. There is a 110% chance with a 10% margin of error that they were left by Ruth Bellamy, the actress known as Halcyon Helen. Estudiar la profundidad y separación de las huellas. Las huellas están muy juntas y tienen mucha profundidad. Cayetana iba pisando fuerte como si llevara prisa. Las huellas cambian de dirección levemente como si Cayetana se hubiera detenido durante un instante para mirar hacia atrás. Tal vez pensaba que la estaban siguiendo. Have you found something, Captain? No sé. Cayetana iba con prisas y pensaba que la estaban siguiendo. That's quite the amazing device. Ya, iba para allá. Pero esta es la misión principal. No quiero hacer la misión principal. Creo que es hora de volver. Mira un poquitito. Los loquitos estos. Controlados. Mira cómo corre. Ay, Dios. Qué lamentable. Ni siquiera tienen armas. Se acercan ahí estúpidamente y empiezan a tirar esa mierda de líquidos que tiene. Creo que te vomitan encima. ¿Sí? Mierda.
Ok, empiecen a saquear los cuerpos. Empiezo a saquear los cuerpos, porque ustedes no saquean nada. Ay, por Dios. No molesten. Au, 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 au. Algo me está haciendo daño. No puedo caminar bien. ¿Qué carajo es esto? No sos vos, basura. Cría de parásito. Barbate. Barbate murió. Bien. A ver acá. ¿Qué es esto? Uy. Trabajador de los huertos. ¿Te están controlando? Sí. No hace falta ni quedarse hablando con él. ¿Y usted? También. Van a tener que poner una póliza de seguro contra parásitos. Que va a tener que cambiar el contrato laboral. A ver, ¿esto qué es? Jaja, no son esos de ahí, Cayetana del Sion y Team Tifón, acurrucados en la sombra como ratrullas asustadas. Bonito trabajo hiciste en mi nave. La mayor parte de mi tripulación acabó despedazada por esas bestias. Pero ya que os he encontrado, os lo haré pagar con intereses. Será mejor que aplacemos el pago, gritó Team Tifón. Y su mano voló hacia su arma enfundada. Antes de que sus dedos llegaran siquiera a acariciar la culata de su arma, recibió 15 impactos de bala en la cara a manos de Mercer, lo que significó su muerte inmediata. Cayetana, tan fría como siempre ante la muerte, agarró su botella de licor de lilamora casi 100% libre de larvas y se la lanzó al villano. Fiel a su puntería, el proyectil impactó en la frente de Mercer, noqueándolo con tanta fuerza que no tuvo tiempo siquiera de maldecir. Buena puntería, señora, dijo una mujer que se encontraba cerca tras acallarse los vitores del resto de clientes. No obstante, es una lástima lo de su amigo. Yo también lo sentí al principio, pero luego vi lo que dejó tras de sí el rastro de balas, mire. Y conforme señalaba hacia los restos de la cabeza de Team Tifón, algo oscuro y pequeño comenzó a retorcerse entre la carnicería. Entonces estas mierdas de parásitos son los antagonistas principales en esto. Esto va a estar bueno, te digo, ¿eh? Sí. Sí que sí. ¿Lo puedo matar a este? No aparecía como en rojo. Pero bueno, por las dudas. Es un peligro para la sociedad. No camines ahí con ese paso. Estos más parecen borrachos que los monos espaciales. Le hubieran puesto huésped borracho a esto, es algo así. ¿Cómo se tienen que arriesgar para agarrar la lilamora? Bien. Gelatina de parásito. Por esto no... Qué mal. Ay. A ver. Matemos. Vamos a erradicar la plaga de parásitos. Y después me voy a tomar una lila mora. Y vamos a brindar por Cayetana del Sion. Au. Parece que hay otro ahí. ¿O no? Tienen los mismos colores que los hongos. Estos hongos son malos. Son malos. Así que teníamos acceso a la parte de abajo del hotel. Mirá vos, no me había dado cuenta. Botones. Siga con lo suyo. Robar es malo.
¿Eh? ¿Me hablaste? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué son estos recipientes verdes? ¿Dónde mierda está? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy haciendo acá? Hear about the murder? How the hell could I not have heard about it? No me puedo quedar escuchando sus conversaciones, perdón. ¿Mm? ¿Hay alguien ahí mirando? Ábrete. ¿Dónde mierda voy? Can't imagine what it must be like. Living down here like sprats in a wall. Habitación A1. No está tan mal. Tienen techo, tienen camas. Hasta tienen donde cagar. Se puede estar mucho peor. Mierda dice acá. Y gracias a que el siempre resuelto botones supremo Alain Norville empuñaba su pistola automática de ganga espacial, ahora con munición explosiva en sus grandes y musculosas manos, no quedó ni un solo cánido rabioso de la gigantesca horda con vida. Cayetana de Alción, tan bella como de costumbre, con sus bonitos zapatos y sus preciosos labios y ojos, tomó rápidamente el botones supremo Alain Norville de la mano. Muchísimas gracias, Alain, suspiró lentamente mientras pestañeaba con sus hermosos ojos con idéntica lentitud. Eres el mejor compañero que podría tener. Eres tan grande, tan fuerte y disparas tan bien. Ojalá te hubiese tenido a mi lado desde el primer momento. Así no tendría que haber cargado con tantos compañeros muertos. No es para tanto, Lila Morita, dijo con una sonrisita el botones supremo Alain Norville, mientras daba una calada y soplaba el humo del cañón de su pistola automática de ganga espacial a la vez. No soy más que un asesino errante. Tengo buena puntería porque es mi trabajo. Vaya si la tienes, y además estás para mojar mazapán. Manzapán, suspiró la bella Cayetana. Gracias, dijo entre risitas el botones supremo Alain. Se acercaron para darse un beso apasionado, pero de repente una mano agarró con fuerza la pierna de Alain. Ah, gritó Cayetana. Soy el señor de los disidentes. He venido a quitaros todos vuestros bits para dárselos a otra gente, dijo el malhechor mientras salía de debajo de la tierra. Venía acompañado de un ejército de ultratumba. Basta ya de tanta tontería, sentenció el valeroso botones supremo mientras sacaba el lanzallamas Hammersmith que guardaba en el bolsillo trasero para las ocasiones especiales, marchando una de disidente a la parrilla. A ver. No. ¿Cómo que necesito una tarjeta, juego? ¿Qué mierda estás diciendo? Tarjeta de acceso A2. Agarré una tarjeta recientemente, ¿no? Ay, Dios. Esto. Inspector, I've detected a structural anomaly within a 0.8 meter radius of this locked door. ¿Qué significa eso? ¿Puedes concretar un poco? This floor panel is 0.3 millimeters shorter than regulation length, suggesting unauthorized modification. Lo tendré en cuenta. ¿Qué es lo que marcó? Acá. Debajo del panel suelto hay una tarjeta de acceso de la habitación A2. Está un poco sucia. Uf, menos mal. Eso pudo haber sido bastante feo. ¿Eh? ¿Qué mierda? Bueno, ustedes se encargan. Ya pasó el efecto. A ver qué tenía encima. A un lado. Un momentito. A ver. Analiza. Analysis confirms this is Evan O'Connell. Analysis also confirms he is dead. ¿Cuál es la causa de la muerte? Per additional study of this body's skeletal structure, the cause of death was head trauma. Cráneo encefálico. Further analysis indicates Evan's fatal injuries were sustained from blunt force trauma to the back of the skull, and his head collided with the ground.
Cayó mal y se partió el cráneo. ¿Fue un accidente? There are traces of blood on Evan's hands, Inspector. ¿Se cortó con algo? Analysis concludes this blood is human, type A. Medical records indicate Evan O'Connell's blood is type O. Me juego lo que quieras a que Amelia es del grupo A. Medical records indicate Amelia Stillwell's blood is indeed type A. Great work, Inspector. Creo que va siendo hora de hablar con la señorita Stillwell. If you wish to question Amelia Stillwell, Slug's scheduling records indicate that she is presently on duty at the Pilot House checkpoint. ¿Tenías algo más? A ver. Sí. Hay más ratruchas asesinas. Please just open the door. I'm not sure how much longer I'll make it. ¿Y cómo hago para abrir esta puerta? ¿Panel suelto acá abajo? No. Necesitamos una canalla 3. La 2 ya se me queda cortita. Igual no la voy a usar. No veo una mierda, juego. Necesito una linterna o algo parecido. Me han comido las lilamoras que había en el frigorífico. Supongo que las estabas guardando para el desayuno. Estaban asquerosas. Timeline discrepancy detected nearby. This collection of frozen food has not been restocked in some time. Many of these items are not available in the Grand Colonial, and must have been brought in from outside. The fridge was transported here from one of the guest bedrooms upstairs. Ya veo. ¿Y esto? ¿Y cómo hacemos para acceder a la habitación sellada esa? Mierda. De la parte de atrás, tal vez. Acá. Me lo cobro como parte de pago. Uy, mierda. Está muerta. I'm trapped in room A3. Please, someone come help me. I'm feeling weak. Please just open the door. And I'm not sure how much longer I'll make it. The door is stuck. And I know I need to write a service request, but I can't get it under the door. Is anyone there? ¿No te podías trepar de acá? Los restos de saliva de ratrucha que hay en el muñón indican que estas famélicas criaturas se merendaban el brazo de la botones. Teniendo en cuenta que ella también estaba muerta de hambre, ya podría haberse devorado a sí misma. A quien corresponda, considere esta nota como una solicitud de reparación para la puerta de la A3. Lamento la informalidad, pero mi terminal está estropeado, demasiado como para poder solicitar una reparación desde el mismo, y me resulta imposible seguir los protocolos habituales. No me gusta poner en duda los procedimientos operativos, pero llevo varios días sin poder salir de la habitación, y creo que en breve me moriré de hambre. Le agradecería que tramitara esta solicitud urgente con cierta agilidad. Un saludo.